Buenas tardes. Realmente para mí es un gran placer estar aquí nuevamente. Argentina es un país maravilloso y quisiera agradecer mucho a mis queridos amigos del Hospital de Niños de La Plata, especialmente, y por esta amable invitación. Es un largo viaje, 14 horas de vuelo, pero estoy tan contento de estar hoy aquí que no es nada. Y se me ha pedido que hable de una enfermedad interesante que combina inflamación, enfermedad crónica y nutrición y un deterioro de la nutrición. Y quisiera dividir en dos partes mi presentación. La primera, cómo y por qué se afecta el crecimiento en pacientes con enfermedad de Crohn y cuáles son las opciones de tratamiento en la enfermedad de Crohn pediátrica. No me voy a ocupar de todas las opciones, pero quisiera señalar la importancia del manejo nutricional en la enfermedad de Crohn. Como sabrán, y estoy seguro de que es lo mismo en Argentina, en todas las zonas urbanas del mundo hay un aumento en la incidencia de la enfermedad de Crohn. Y si se fijan a lo largo de 20 años, desde la década de los 90 hasta la década de 2010, en todos los países, tanto en Estados Unidos, Norteamérica, Sudamérica, Europa e incluso hoy día en China, la enfermedad de Crohn se está aumentando. He hecho este estudio a partir de los registros de las internaciones, las causas de internación en Francia, y apuntamos a la enfermedad de Crohn y pueden ver que entre el año 2005 y 2009, en 5 años, el aumento de la prevalencia de Crohn disease, la prevalencia en el hospital de la enfermedad de Crohn es clara y muy significativa. Si realizan el diagnóstico de Crohn, hoy día es muy fácil, porque cuando ustedes se enfrentan una pérdida de peso con diarrea, dolor abdominal, astenia, anorexia y además inflamación biológica, o sea, síntomas digestivos con inflamación del intestino, el único diagnóstico es IBD y especialmente Crohn's. Lo que es interesante es ver acá la pérdida de peso, pero por lo menos 2 años antes de la pérdida hay una menor velocidad de crecimiento, y el pediatra en la práctica privada debería tener conciencia de la importancia de señalar cualquier reducción en la velocidad de crecimiento antes de los síntomas de inicio. Los síntomas estos ya son un signo de una enfermedad crónica o de Crohn's. Y es claro y fue informado hace mucho tiempo que la falla de crecimiento involucra de 30 a 70% de los chicos en el momento del diagnóstico, y eso es la cifra típica de Crohn's, con o sin pérdida de peso, pero una menor velocidad de crecimiento y la combinación de stunting y wasting. Wasting quiere decir una pérdida de peso y stunting significa una desaceleración del crecimiento. Y si se fijan en esta encuesta, es lo mismo en varones y en niñas, es un crecimiento, la representación del crecimiento lineal, y hay un desplazamiento de los puntos hacia la derecha y hacia la parte inferior, sugiriendo que la mayoría de estos niños tienen un peso reducido para su edad, y nosotros como gastroenterólogos y nutricionistas pediátricos debemos ser conscientes de ello. El crecimiento lineal que refleja la masa corporal magra y el incremento de proteína es el indicador principal del estado nutricional en pediatría en cualquier edad y en cualquier etapa del desarrollo.
crecimiento. O sea, esto es un muy buen indicador de enfermedad y hay una correlación entre el aumento de masa libre de grasa y la velocidad de crecimiento. Esto se definió hace mucho tiempo haciendo mediciones antropométricas. Quisiera volver muy brevemente a la ingesta de proteínas y a su metabolismo. El metabolismo de las proteínas se basa en un intercambio permanente entre el pool de proteínas del tejido y los aminoácidos libres, y la síntesis está asociada con un aumento y el crecimiento y el desglose es lo que podemos ver acá. Pero en los adultos la renovación tiene por objetivo recuperar las pérdidas, además de incorporar aminoácidos específicamente para la función, y parte de la ingesta de proteínas se oxida, pero también hay una síntesis de novo de aminoácidos y por supuesto hay una ingesta de proteína. Pero el punto más importante es que esta renovación es permanente y para lograr el crecimiento la síntesis debe ser más alta que el desglose, especialmente en niños. En adultos estamos más o menos en un estado permanente con una diferencia muy leve, muy breve entre síntesis y desglose, simplemente para recuperar las pérdidas a nivel piel. En los niños hay una síntesis mayor, un menor breakdown o desglose, y la diferencia es crecimiento. Y si se fijan entre las causas y mecanismos de PM en pediatría en general, en fibrosis cística, enfermedad de Crohn o cualquier otra enfermedad de esta índole, tenemos el gasto de energía incrementado, las pérdidas de proteínas, mala absorción, menor ingesta debido a la farmacología, psicología y anorexia. Y eso lleva a un déficit de las energías, de la energía de las proteínas, pérdida de peso, etcétera, y esto se convierte en un círculo vicioso que es empeorado por la enfermedad de base asociada. En la fase aguda tienen más o menos lo mismo, y el target más importante, especialmente en la fase aguda, es la renovación de la proteína y su desglose, y cualquier agresión, cualquier estrés lleva al desglose de las proteínas, especialmente a nivel del músculo, y eso que pretende reemplazar y brindar proteínas para la curación, pero también son proteínas que tienen que ver con la inflamación. En la fase aguda ocurre lo mismo que ocurre durante la fase aguda, principalmente debido a la liberación de citoquinas proinflamatorias como TNF y L1 y L6, cortisol, catecolaminas, etcétera, etcétera. Y uno puede encontrar en el proceso de la enfermedad de Crohn más o menos el mismo factor relacionado con las citoquinas proinflamatorias y cortisol. Y además, en algunos pacientes, la terapia con corticoides. Respecto del metabolismo de energía y el crecimiento, ustedes, por supuesto, saben que el componente del gasto diario de energía es el compartimiento mayor para el gasto de energía en reposo. La segunda parte corresponde a la actividad, la termogénesis inducida por los alimentos, y la última es para el crecimiento, o sea, la diferencia en la ingesta de proteínas de 10%, digamos, puede afectar negativamente el crecimiento, y eso a veces parece que es casi nada,
pero ocurre debido a la desregulación y puede haber una reducción de la ingesta. Esto quiere mostrarles que el gasto de energía tiene que ver con el trabajo y nos muestra que si uno compara lo predicho y el gasto de energía predicho y el real, hay un aumento en el gasto de energía en adolescentes. También hemos hecho el mismo trabajo y hemos visto que mayormente se relaciona con la masa corporal magra. Si ustedes lo comparan con el peso corporal total, pero sí es significativa si la comparan con la masa magra. Y hay una correlación entre el índice de actividad de Crohn, de la enfermedad de Crohn y pediátrica y el gasto de energía. Después, cirugía. Bueno, la cirugía ya no es más un tratamiento para Crohn, pero en la época en que realizábamos cirugía, ese es el grupo de control. Estos son los pacientes antes de la cirugía y esos son los mismos pacientes después de la cirugía. Esto sugiere que al eliminar una zona muy inflamada del intestino, uno puede reducir el gasto de energía en reposo. Y como mencioné antes, el control de saciedad y hambre mejora durante la enfermedad de Crohn pediátrica, haciendo una diferencia incluso desde 10% de la ingesta de energía. Hace mucho tiempo se demostró que en el paciente de Crohn hay una renovación mucho mayor. Y volviendo a este gráfico, recordarán que para lograr el crecimiento debemos tener síntesis que sea superior a la destrucción. Ahora, en el caso de inflamación, ¿qué ocurre? La síntesis de la proteína aumenta, pero también la destrucción, y siempre hay una diferencia entre mayor síntesis de proteína y destrucción. Sin embargo, la mayor parte de la diferencia es para generar proteína inflamatoria y no para el crecimiento, y el crecimiento que está en azul desaparece casi. O sea, durante un proceso crónico de inflamación no hay crecimiento y hay una relación entre el nivel de albúmina plasmática y el nivel en plasma de citoquina proinflamatoria y L6. Y este trabajo muestra que si uno usa ratones transgénicos, uno puede lograr en el primer grupo, como ven, no se da nada. En el segundo, solución fisiológica. Y en el tercero se administra ILC, o sea, citoquina proinflamatoria. Y si se fijan en el nivel plasmático de IGF-1, fíjense que el más bajo está en los ratones que reciben ILC, lo que crea un vínculo adicional entre inflamación y el empeoramiento. Este es un grupo de control. Esto es una comparación. En el grupo enfermo, la ingesta de proteína y la energía se reduce espontáneamente, y si ustedes alimentan a un grupo creado al mismo nivel que alimentan al grupo de colitis, este segundo grupo no crece tanto como el de control, pero crece, o sea, la diferencia entre el PER-FED y el grupo de colitis tiene que ver con las necesidades de proteínas y el gasto de energía en el grupo enfermo. Y en realidad, si ustedes comparan nuevamente este grupo tratado, tienen acá el grupo tratado con nivel normal de IGF-1 y acá el grupo con enfermedad de colitis con un nivel bajo de IGF-1. Este es otro ejemplo del pasado que nos demuestra que el crecimiento de catch-up se puede lograr después de la cirugía, a los 6 meses y a los 12 meses. Esto es un aumento en la velocidad de crecimiento expresado como desviación estándar, y lo mismo se demostró hace, algunos años después por este grupo en el año 2006. Y finalmente,
quiero recordarles que el hueso resulta afectado por la inflamación crónica, no solo por el balance de energía negativo, por las citoquinas proinflamatorias, corticoides, un metabolismo afectado de calcio y vitamina D y una menor actividad física, y tenemos que tener conciencia de esto y hacer el seguimiento de nuestros niños y adolescentes usando DEXA. Pero, ¿qué hacer cuando nos enfrentamos a la enfermedad de Crohn y ahora ya sabemos cuál es el impacto nutricional de la inflamación crónica? Y tenemos algunas opciones. ¿Y cuál podría ser la opción de tratamiento en Crohn pediátrica? La alimentación enteral es una opción, y si lo es, ¿de qué manera funciona? Y tenemos esta pirámide de tratamiento. La parte más baja es, la parte de abajo son antibióticos, metronidazol, 5-ASA. El segundo son corticoides, budesonida, inmunosupresores biológicos y finalmente cirugía. Pero el lugar de la alimentación enteral es muy importante, su rol es muy importante. Durante mucho tiempo, desde el primer trabajo publicado de Sanderson de Londres, él mostró que logrando la remisión tanto en un grupo como en el otro grupo de pacientes, uno que recibía corticoides y el otro que recibía una dieta semielemental, la diferencia entre ambos grupos era el crecimiento. En otras palabras, la remisión se puede lograr mediante ambos tratamientos, pero se preservará el crecimiento usando la alimentación enteral. E hicimos más o menos lo mismo, demostrando que usando alimentación esteral o terapia con corticoides pudimos lograr una mayor velocidad de crecimiento que usando corticoides. Esto es una demostración muy fácil y además una demostración muy útil. Y desde los metaanálisis publicados más de 15 años atrás y muy reconocidos, se ha establecido claramente que la alimentación enteral y los corticoides tienen el mismo efecto para lograr la remisión, pero los corticoides tienen algunos efectos deleterios, además de afectar negativamente el crecimiento, y eso no es un éxito cuando uno tiene un niño o un adolescente con estos trastornos en la piel. Y es muy interesante ver cómo la prednisona puede afectar el metabolismo de las proteínas. Esto lo hizo mi amigo y mentor Dominique Darmaun, que demostró que usando corticoides en amarillo se aumenta la destrucción y la oxidación de aminoácidos, y la prednisona es un fármaco muy deleterio. Y finalmente, ¿qué hace la alimentación enteral? Puede, como tratamiento único y tratamiento de primera línea, puede lograr la remisión según evaluó el índice, como lo evalúa el índice de Crohn's en pediatría, en 56 días, que es menos de 2 meses. Y mientras tanto se puede observar que se redujo IL-6, aumentó IGF-1 y el índice pediátrico de la actividad de Crohn se redujo. Tiene sentido que estos 3 parámetros avancen juntos en la dirección correcta, y juntos con la cicatrización de la mucosa intestinal. En realidad, en ese estudio se demostró que se lograba la cicatrización de la mucosa, y tenemos algunos datos todavía no publicados que demuestran que la recuperación y la cicatrización parece ser más rápida usando alimentación enteral que usando corticoides. Es un argumento adicional para usar alimentación enteral. Esta alimentación en Crohn's puede lograr un efecto mucho mejor que los corticoides en cuanto a la velocidad de crecimiento y el crecimiento catch-up. Y en ese ejemplo se usaron corticoides después de un periodo de enfermedad crónica, y en este niño la inflamación se redujo,
pero la velocidad de crecimiento fue baja y el crecimiento se vio afectado negativamente. Y finalmente, un importante mensaje para nuestro paciente es evitar una carga de toda la vida. O sea, si uno usa como primera línea corticoides, uno puede perder ese crecimiento catch-up. En lugar de usar corticoides, usamos alimentación enteral más temprano como tratamiento de primera línea, se puede lograr una diferencia de 10% en el tamaño final. Este es el modelo para mostrarles que nuestra responsabilidad como médicos es hacer siempre lo mejor, no para la enfermedad, sino también para el proyecto de vida de nuestro paciente. Y para lograr el tamaño, o sea, 10 centímetros por debajo del objetivo, es una pena. ¿Y cómo funciona la alimentación enteral? Vimos en el pasado que se relacionaba con esta alimentación enteral continua y hemos observado en nuestra práctica, y finalmente lo hemos publicado, una revisión retrospectiva de toda la alimentación oral y enteral con la misma dieta y en el mismo periodo. Y hemos visto que el score PCDAI era más o menos el mismo, a lo mejor un poco más rápido usando alimentación enteral, pero después de 8 semanas la diferencia desaparecía. O sea que ahora estamos persuadidos de que la alimentación oral o parenteral son eficientes en cuanto a reducción de CRP, reducción también de la velocidad de sedimentación, y hoy siempre ofrecemos alimentación oral en lugar de con cánula, y quienes no aceptan la dieta oralmente piden el catéter, pero se puede hacer esta elección. También hemos demostrado que otros abordajes, por ejemplo, mediante metotrexato, se pudo lograr la regresión y la remisión y también incrementar el crecimiento. O sea, el crecimiento catch-up siempre está relacionado con superar esta enfermedad, y los biológicos todavía no son los tratamientos de primera línea, salvo en casos muy seleccionados, pero en los casos muy convencionales, con una localización iliocecal, se puede usar la alimentación enteral como terapia de primera línea, y una terapia de rescate puede también beneficiarse con infliximab o algún otro biológico, pero ese no es el tema de esta presentación. Y en realidad, si ustedes usan biológicos como infliximab, tienen, según el programa, tratamiento de línea de base y retratamiento, no se logra ese catch-up de crecimiento, y se demostró que usando anti-TNF se logra ese crecimiento catch-up. Pero volvemos a la alimentación enteral, y la pregunta es ¿cómo se hace? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo funciona? Existen varias hipótesis que se han propuesto en el pasado. La primera es la reducción de la secreción hormonal, imitando más o menos el reposo intestinal, una menor incorporación de antígenos con la dieta, cambio en la permeabilidad intestinal. Nunca se ha demostrado esto. Mejor estado nutricional, obteniendo beneficios de la dieta, omega 3, por ejemplo, acción antiinflamatoria de la dieta a través de TGF beta 2 contenido en algunas dietas comerciales, o cambios en la flora bacteriana intestinal. Cual sea su preferencia o su elección, aquí pueden hacerla. Como podemos considerar que la enfermedad de Crohn es un conflicto entre la microbiota intestinal del huésped y el huésped tiene inmunidad, esto puede cambiar la inmunidad intestinal, pero es difícil.
hay que utilizar inmunosupresores o inmunomoduladores para eso. Se puede cambiar la microbiota sin utilizar antibióticos, sin utilizar probióticos, solamente cambiando la dieta. Y por cierto, se ha establecido claramente que estas modificaciones de la microbiota relacionadas con la inflamación, el aumento de la bacteria en la mucosa en el IBD, el rol de las bacterias en la severidad de la enfermedad se ha establecido y hay metabolitos bacterianos eficaces en esa mucosa. Y en pediatría, nuestro colega Paolo Leonetti, italiano, fue el primero en demostrar e informar un cambio en la biodiversidad en niños que recibían alimentación enteral. Se tuvieron en cuenta los distintos elementos de la microbiota y la densidad y la diversidad. Y con la técnica utilizada en ese momento, no pudieron mostrar más que los cambios en la biodiversidad. Pero era interesante verlo a partir de otro estudio, que hay una relación entre el índice de actividad de Crohn pediátrico y el análisis fecal especial que muestra un vínculo entre el grado de inflamación y la composición de la microbiota intestinal. Hay una diferencia significativa entre la iniciación del tratamiento y el final del tratamiento. Se demostró lo mismo en el mismo grupo, mostrando el rol que desempeña la dieta en el cambio de la microbiota, y esto afecta el grado de inflamación. Lo que no sabemos todavía es de qué manera la inflamación también puede regular la composición de la microbiota intestinal. En un trabajo que está por ser publicado, hemos hecho este estudio, un tratamiento anterior, después del Modulen, que es una dieta especial y con corticoides, y hemos visto las diferencias en las vías, en los distintos tratamientos y la composición final de la microbiota. Están dos grupos de niños. No sabemos qué fue lo que lo causó, o qué fue causado por la dieta y qué fue causado por el cambio en el grado de inflamación, dado que los pacientes tratados con corticoides tienen una microbiota distinta de los de la línea de base. Es un tema difícil de interpretar. Sin embargo, hay un trabajo interesante que demuestra que al utilizar alimentación enteral, ya sea oral o por cánula o sonda, se puede pasar de este punto, que es el control, y se puede cambiar el pH fecal, los sulfitos fecales, el amoníaco, el butirato en cuanto a su concentración y porcentaje, y el acetato. Esto sugiere que la dieta enteral puede aumentar o modificar el metabolismo de la microbiota intestinal en el sentido de la producción de ácidos que son factores muy importantes. Pero ¿qué es lo más interesante aquí, a partir de este estudio? No solamente mostrar el cambio en los metabolitos, sino también mostrar el cambio en las bacterias. Y de hecho, si se fijan en los dos tipos de cambios de bacterias, hay Faecalibacterium prausnitzii y Bifidobacteria. Ambas, Bifidobacteria, se sabe, está asociada con la función intestinal inmune y la estimulación inmunológica a nivel del intestino con el inicio de IgE. Y uno de los datos más importantes de este trabajo es el siguiente. Como sabemos, Faecalibacterium prausnitzii, mañana les voy a dar una presentación sobre esto, pero esta bacteria se considera como una bacteria protectiva
Y parecería que al ofrecer alimentación enteral se puede aumentar la Fecalibacterium prausnitzii y esto puede ofrecer una protección adicional a los intestinos. Para concluir, voy a decir que la enfermedad de Crohn claramente es muy importante en cuanto a la nutrición, pero en cuanto al rol de la microbiota tenemos que insistir y quisiera ofrecerles el mensaje más importante de esta presentación. Por favor, hay que preservar la ecología, del paciente y para mí el primer tratamiento de la enfermedad de Crohn puede ser ecológico, o sea, nutricional. Además, la falla en el crecimiento es muy frecuente en el diagnóstico, está relacionado con el metabolismo normal de las proteínas. La velocidad del crecimiento debe evaluarse cuidadosamente durante el transcurso de la enfermedad. La alimentación enteral y la inmunomodulación utilizando dieta puede controlar la actividad de la enfermedad. El efecto beneficial de la alimentación enteral probablemente esté relacionado con los cambios en la microbiota intestinal. Y finalmente, la pubertad y la meta en cuanto al tamaño pueden lograrse sin el uso de corticoides, sino con una asociación temprana con azatioprina. La primera línea es la alimentación enteral, luego azatioprina y después, en caso de recaída, el resto. Utilizamos los biológicos. Muchas gracias por su atención.